Bueno, muy buenas tardes, profesor. En esta ocasión me toca explicar el video 4 de lenguajes de interfaz. El tema de hoy será lenguajes de programación. Y bueno, el primer ejemplo que se verá en el lenguaje de programación de Python. Este código es un ejemplo de una calculadora escrita en Python que utiliza un bucle infinito para permitir que el usuario realice múltiples operaciones hasta que decida salir. La estructura comienza con un bucle while que ejecuta repetidamente el bloqueo de código mientras la condición sea verdadera. Aquí se usa thread, lo que significa que el bucle continuará indefinidamente hasta que se ejecute un break. Dentro del bucle, perdón, se utiliza la función print para mostrar un menú con las opciones disponibles. Estás incluyendo las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y una opción para salir. El usuario selecciona una opción mediante la función input que lee un valor desde la entrada estándar, el teclado, y lo almacena en el variable opción. Si la opción ingresada es 5, se imprime un mensaje de salida utilizando prime y se interrumpe el bucle con la instrucción break. Esto finaliza el programa. En cualquier otra opción distinta del 5, el programa solicita al usuario ingresar dos números utilizando nuevamente la función input. Los valores ingresados se convierten a tipo float mediante la función float eh, para permitir cálculos con números decimales y se almacenan en las variables num1 y num2. El programa evalúa la operación elegida usando una estructura condicional con varias cláusulas if, el if y else. Y si la opción es 1, se calcula que la suma de los dos números y se imprime el resultado con prime. Si es 2, se realiza la resta. Si es 3, se calcula la multiplicación. Si es 4, primero se verifica si el segundo número no es igual a 0 para evitar errores de división, perdón. Si no es 0, se realiza la división, de lo contrario se imprime un mensaje de error. En caso que la opción no coincide con ninguna de las especificadas, se imprime un mensaje indicando que la opción no es válida. Finalmente, después de cada operación o mensaje, se imprime una línea en blanco con prime para separar visualmente las integraciones del bucle. Esta mejora, Esto mejora la claridad de la salida en pantalla. Ahora se pasará a correrlo. Vamos a ingresar un número de acuerdo con la operación que vamos a realizar, por ejemplo, un 3 para una multiplicación. Ahora vamos a ingresar como primer número 10 y nos vamos a pedir el segundo número que vamos a poner un 9. Le damos a Enter y el resultado que nos da es 90. Nos da la opción de volver a hacer otra operación. Le damos a poner un 2 para hacer una resta. Nos pide el primer número, vamos a poner un 10 y en el segundo un 7. Le damos Enter y el resultado es 3. Por último ponemos 5 para salir y eso sería toda la ejecución del programa. Y bueno, el segundo lenguaje que se verá será el PHP. Como no lo puedo instalar en mi computadora, usaré la página One on Pillar para hacer el código. Este código en PHP muestra un ejemplo de modularización, perdón, donde se procesan operaciones básicas sobre un arreglo de números, como calcular la suma, promedio, el número mayor y menor. Las funciones se declaran con la palabra clave function, seguida del nombre de la función y un par de paréntesis que contienen los parámetros si los hay. Por ejemplo, function calcular suma números define una función llamada calcular suma que toma un parámetro números, el cual se espera que sea un arreglo. Dentro de las funciones, las variables se declaran utilizando con el prefijo. Por ejemplo, suma es igual a 0, punto y coma, declara una variable llamada suma y le asigna el valor inicial de 0. Para correr los elementos de un arreglo se utiliza el bucle for each, que es una construcción específica de PHP para iterar directamente sobre los elementos de un arreglo. La sintaxis del bucle, incluyendo la palabra clave for each, seguida del nombre del arreglo. Números en este caso. La palabra clave as y una variable temporal que representa el elemento actual del arreglo en cada iteración. Eh, las estructuras las estructuras de control como if y else permiten ejecutar bloques de código dependiendo de condiciones específicas. La condición debe estar encerrada entre paréntesis y el bloqueo de código correspondiente debe estar delimitado por llaves. Para devolver valores desde una función se utiliza la palabra
return, lo que utiliza la ejecución de la función y devuelve el valor calculado al llegar donde se llamó. La función procesar números utiliza eh, implode para convertir una regla en una cadena de texto, esperando sus elementos con comas. La llamada implode toma el arreglo números y lo convierte en una cadena de texto como 12, 45, 7, 23, 89 y el 5. PHP permite la impresión de texto o resultados en la salida estándar mediante echo. El programa principal define un arreglo llamado números utilizando corchetes. Este arreglo almacena una lista de valores numéricos que en este caso son el 12, 45, 7, 23, 89, 5. Este arreglo se pasa como un argumento de la función procesar números que coordina todas las operaciones de cálculo e impresión de resultados llamando a las funciones auxiliares definidas previamente. Ahora vamos a ejecutarlo con el botón run y vemos los números que ingresamos. La suma total que es 181, el promedio el número mayor, el de menor denominación. El tercer ejemplo está escrito en Visual Basic y representa una calculadora que utiliza un menú para realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. El programa comienza con la declaración del módulo con la palabra clave módulo y su nombre, en este caso calculadora. En Visual Basic, un módulo es un contenedor que agrupa funciones y subrutinas dentro del módulo. Se define el procedimiento principal submain, que es el punto de entrada del programa, la palabra clave sub, de que se trata de una subrutina que no devuelve ningún valor. La variable opción que se declara con dim, que es la palabra clave utilizada para definir variables. En este caso, dim opción as integer declara una variable entera llamada opción que almacena la elección del usuario. El programa utiliza un bucle do loop para repetir el menú de opciones hasta que el usuario decida salir dentro del bucle. Se muestran las opciones del menú con el método console.writeLine que imprime texto en la consola sin salto de línea al final. El método console.readline captura la entrada del usuario como una cadena de texto. La estructura if then se utiliza para verificar si el usuario ingresó la opción 5, que es salir. Si esta condición es verdadera, se ejecuta la instrucción exit do, que termina el bucle. Para realizar las operaciones matemáticas, el programa solicita al usuario dos números. Estos números se capturan con console.readline, perdón, se convierten a tipo DOW usando convert.to y se almacenan en variables num1 y num2. La estructura select case se utiliza para determinar qué operación realizar según la opción seleccionada por el usuario. Cada opción se especifica con la cláusula case. Por ejemplo, case 1 realiza una suma y muestra el resultado de console.writeLine y así dependiendo de la opción. La cláusula case else se ejecuta si el usuario ingresa un valor no válido como opción, muestra un mensaje indicando que la opción no es válida. El programa termina cuando el usuario selecciona la opción 5. El lenguaje utiliza un enfoque altamente estructurado con palabras clave descriptivas, lo que lo hace comparable con COBOL en términos de claridad, aunque más moderno y orientado a eventos. Ahora lo ejecutamos y nos muestra este menú. Vamos a presionar un 4 para hacer una división. Le damos el primer número que va a ser un 20, el segundo que va a ser un 4 y nos da como resultado un 5. Ahora vamos a presionar 1 para hacer una suma. De primer número le damos un 80, al segundo también un 80 y el resultado nos da 160. Por último le damos al número 5 para salir del programa y ya sería toda la ejecución. Bueno, el último ejemplo es COBOL, un lenguaje diseñado para aplicaciones empresariales y administrativas que destaca por su enfoque en el procedimiento de datos y su síntesis altamente descriptiva. El programa comienza con la división de identificación, que es una obligatoria en un programa COBOL. Esta sección contiene métodos sobre el programa, en este caso program-id. Se utiliza para identificar el nombre del programa, que aquí es suma números. La división, la división de datos es donde se definen las variables y estructuras de datos necesarios. Dentro de esta división se encuentra la sección Working-Storage, que almacena las variables temporales, del programa. Cada variable se declara utilizando un nivel.
que almacena las variables temporales del programa. Cada variable se declara utilizando un nivel jerárquico, en este caso 0,1 indica el nivel más alto, seguido del nombre de la variable y su descripción. La cláusula PIC define el formato y la longitud de la variable. Por ejemplo, PIC 9 indica que la variable almacena solo un dígito numérico, mientras que el PIC X se utiliza para variables de tipo carácter. En este programa, num1 y num2 almacenan los números ingresados por el usuario. Suma almacena el resultado de la suma. Enter key se utiliza para capturar una tecla presionada por el usuario al final del programa. La división de procedimientos contiene las instrucciones ejecutables del programa. Cada línea de esta sección corresponde a una acción que debe realizar el programa. El comando display que se utiliza para imprimir mensajes en la pantalla, por ejemplo, display Pedro ingrese el primer número. Muestra un mensaje al usuario. La cláusula with no advancing evita que el cursor pase a la siguiente línea después de imprimir, permitiendo que el usuario ingrese un valor en la misma línea. El comando save captura la entrada del usuario desde el teclado y la almacena en una variable. Por ejemplo, el accept num1 almacena el valor ingresado en la variable num1. La instrucción compute realiza cálculos, en este caso compute suma es igual a num1 y num2. Calcula la suma de los valores almacenados en num1 y num2 y almacena el resultado en la variable suma. Otra instrucción display muestra el resultado en pantalla. En display la suma de num1 y num2 es suma. Se imprimen los valores de las variables junto con un mensaje. La última parte del programa utiliza display y accept para mostrar un mensaje que indica al usuario que presione una tecla para salir, presione cualquier tecla para salir, esperando una entrada para finalizar. El programa termina con la instrucción stop run que detiene la ejecución. Al ejecutarlo nos muestra esta pantalla con el mensaje Pedro ingrese un número, yo le puse 5 y en el segundo 4 y en el segundo un 4 como resultado da 9 y esa sería toda la ejecución. Y bueno, eso sería toda mi parte, profesor. Gracias por su atención y que tenga buen día. Gracias.